España en el tema marítimo. Sabe muchísimo de secreto. El libro lo hemos escrito en trabajo. Bueno, ella ha dicho que nos conocimos a través de José María Candina, y bueno, claro. Y él va a contar un poco de qué va este asunto. Este asunto empezó con la genealogía. Yo era aficionado a la genealogía, me jubilé y empecé a buscar un poco mi partida de nacimiento y de la familia. Por estas investigaciones, pues fui al archivo diocesano, que está en el Seminario de Derio, y allí pues empiezas a investigar y empiezas a ver que tu padre, tu abuelo, fechas de nacimiento, apellidos, donde vivían, y entonces ahí un poco empieza la historia, ¿no? Y luego, pues los recuerdos familiares que tengo de el abuelo. Yo el abuelo estuve muy poco. Sí que es verdad que yo nací en Deusto, en una casa, en el Chalet Gane, que todavía existe, donde vivió mi abuelo, y cuando marchó a Bilbao se lo regaló a mi madre de regalo de bodas. Y entonces yo estuve hasta los 5 años allí, y tengo fotos de él, de pequeño, que no tengo ningún recuerdo. Y luego ya, un poco más mayor, he tenido poco contacto con él, porque yo vivía en Algorta, yo vivía en Bilbao, luego por un tema de enfermedad, pues estaba estudiando muchos años fuera, y entonces tenía poco contacto con él. Sí recuerdo que alguna vez había ido de visita, y que había un buró, me sacaba ahí una peseta de papel nueva, y decía, joder, tiene un banco aquí, porque este está rico. Y luego la abuela me daba unas galletas con un vino dulce que hoy en día estaría prohibido, tenía 8 años, seguramente el mío estaba estupendo. Y luego me acuerdo de que nos reuníamos todos los años, pues el día de Nochebuena, toda la familia, mis primos, tocaban el chisto, cantábamos y lo celebrábamos muy bien. Y luego tengo muy buenos recuerdos del Día de Reyes, porque en casa del abuelo llegaban los Reyes. Pero llegaban los Reyes de verdad. Y nos estábamos ahí todos los días, ese día a las 11 o 12 de la mañana, y los Reyes entraban por el portal. Por supuesto eran mis tíos. Y entonces ahí nos daban los regalos, un recuerdo maravilloso de ese aspecto, ¿no? Y luego ya, pues estudiando fuera, pues tengo poco conocimiento más que el que me ha transmitido a mi madre. Entonces mi madre pues, me soltaba unos conocimientos, ¿no? Pues que había sido mancebo en la farmacia de Plencia, pues que Franco le había quitado los barcos, pues ya esas anécdotas que se quedan un poco ahí en la historia y dices, bueno, pues voy a investigar un poco todo eso. Entonces empecé a investigar un poco y dije, bueno, farmacia de Plencia, pues cojo el metro y me presento en la farmacia de Plencia. Y en Plencia no iba a escribir la farmacia. Bueno, pero ahí pregunto, yo ahí encontré una farmacia histórica preciosa, pregunto por el boticario y no, está preparando la tesis doctoral y viene un poco por aquí, pero si quieres, entonces hablé con mi hermano, que daba clases de la farmacia, y enseguida me organizé con él, y se lo quedó la nota y empezó a buscar libros y lo encontró. Entonces empezamos un poco la historia. Fuimos luego al Museo de Plencia, y nos estaba el archivo del archivo de la Escuela de Náutica. Hay unos legados entre papeles, todo abandonado. Y buscando allí, pues encontramos pues que estaba matriculado allí. Con 12 años se matriculó, pagó de matrícula 25 pesetas, al mes pagaba 10 pesetas, no era gratuita la enseñanza, había que pagarla, 7,50 derecho de exámenes, y entonces viene todos los años, entonces aquel legazo encontramos, entonces eso me dio, pues pie para seguir investigando. En el libro aquel que escribió, recetario, ponía que dejó su puesto pues a otro mancebo en el año 99. Esto significa pues que había estado, entró con 12 años y salió con 15. A los 15 años ya era piloto. Entonces pues se embarcó y en un libro pues encontré que era oficial del barco Ereaga. Y entonces luego siguiendo toda su pista del barco, luego a través de eso en la prensa nacional y en las hemerotecas aparecían siempre, todos los días, dónde estaban los barcos de las compañías vizcaínas. Donde estaban matriculados en Bilbao, pues aparecían. Entonces, a raíz de esta hemeroteca, no solamente de Bilbao, sino de toda España y del extranjero, buscando las hemerotecas de Reino Unido y de Estados Unidos, pues he ido investigando la historia de todos los barcos de la naviera, con sus nombres y toda su historia. Entonces, tengo el recorrido casi diario de dónde estaban aquellos barcos. Y entonces, a partir de eso, pues sabía que la abuela había estado en Bilbao el día 8 de enero, no sé qué, entonces tengo toda su historia. Y luego, pues algunos primos me mandan información. Decían, me dio el título de capitán, que lo tenía ella, pues había de su madre. Entonces comprobé pues, que el abuelo a los 20 años sacó el título de capitán de la nave Alicante. Fíjate, había estudiado mientras hacía las prácticas en el Néstor, empezó a navegar con 15, o sea que era un hombre adelantado su tiempo. Luego también me enteré que conocía, a partir de su euskera, que sabía perfectamente, pues sabía estupendamente inglés, sobre todo con el acento americano.
¿Por qué? Porque visitaba continuamente por los puestos de Estados Unidos, todo el Caribe, pero luego parte de Inglaterra. Pero él lo aprendió solo. Este hombre era el 9º hijo de su familia. Su padre era maestro de enseñanza en Sopelana y eran 9 hermanos. 3 chicos y los demás eran chicas. Los chicos mayores, pues aquí no había comercio, tampoco había nada que hacer y se marcharon a hacer las Américas. El mayor se fue a Perú y no hizo fortuna y volvió, y cuando volvía murió de tuberculosis en el barco. Otro se quedó allí en Chile y con descendencia ahí, que tenemos conocimiento y relaciones con ellos. Y él era el pequeño y bueno, pues me acaba de decir ahora mismo a uno de mis primos que a la abuela le daba pena al pequeño mandarlo fuera porque sus hermanos querían llevarlo, pero la abuela dijo que no. Y entonces pues lo llevó a hacer de una amistad, supongo, a la farmacia de Plencia, y ahí empezó de mancebo, estudiaba y trabajaba. Yo no sé si estaba enamorado del mar, no lo sé. Quizá lo de ser capitán vino, es que enfrente de la farmacia estaba la escuela de náutica. Entonces, era pasar la carretera, y entonces era muy propio, trabajo y estudio. Y entonces ahí pues estudió, en 3 años y ya era piloto. Y a los 20 pues ya era capitán. Y entonces, pues a través de mis investigaciones, pues comprobé que ya en 1912 ya era capitán de barco Ariana. Y luego en el año 14, a través de la huelga de capitanes, su historia se trató en la compañía marítima de Avión. Luego fue capitán del mar Cantábrico, no el mar Cantábrico que aparece en la historia, que relacionado con la guerra civil, que le capturaron con armas que venían de Estados Unidos. No, es el mar Cantábrico anterior. Y entonces tengo su historia de navegación, donde estuvo en todos sus puertos. Sabemos que en la Primera Guerra Mundial pues recogió unos náufragos en el Mediterráneo de un vapor inglés que había hundido un submarino alemán, y en agradecimiento pues el gobierno británico pues le hizo un homenaje y le dio una copa grabada haciendo una conmemoración del hecho, que se lo dieron cuando volvió a Puerto a la comandancia de Marina de Bilbao. Copa que la tiene mi sobrino José María en su estudio. Y entonces luego también sabemos que fue el primer capitán del vapor Bartirreno, también de la compañía del Narmión, que fue votado aquí en Euskalduna. Y las vicisitudes de que aquel ha tenido todo, tormentas, accidentes, incendios, todo eso lo tengo recorrido en mi documentación, que es muy extensa. Yo sería capaz de escribir 10 libros como este. Uno por cada barco, ¿no? Sí. De la cantidad de datos que tengo. También tengo datos de ramo de la familia, de los Arenas, de los Ara, de los padres del chaval, cosa que tú no conoces, pero ya hablaremos del asunto. Bueno, y entonces esta es un poco su vida, diríamos, laboral. Estuvo navegando 20 años. Empezó con 15 y a los 19 se jubiló. Entonces cuando llegó aquí, pues él tenía mucho conocimiento del mar, sabía todo, consignatarios, los puertos, la geografía, cómo se manejaba todo. Y entonces pues, fundó con el presidente del periódico El Noticiero Bilbaíno, pues se fundó una compañía. Pusieron entre los dos 500.000 pesetas, el dinero lo puso a mi abuelo y el otro socio puso un barquito, el José Mari, que nadie sabía que existía. Eso lo encontré yo, pues buceando en el registro mercantil, que no de aquí, sino descubrí que por un tema fiscal habían hecho el tratado de la sociedad Pasajes, y allí, el de mercantil de ahí, pues contento que estaba la historia de la fundación de la naviera, las escrituras y lo que fue la historia de la naviera. Y entonces de ahí, pues vimos los barcos que tenía e hicimos todo el estudio. Y entonces él tiene pues una vida, también creó, esa fue la compañía Vidasoa, que tuvo unos 10 barcos, no todos a la vez. Tenía 3 o 4 y se iban cambiando, eran barcos de tercera o cuarta mano, los barcos ingleses que habían comprado a bajo precio, ¿no? Mi abuelo se encargaba de ser extranjero y comprarlos. Luego, cuando hizo la compañía, pues vino un poco a hacer la compañía de falta mucho catch y mucha ayuda. Y entonces, pues los socios pues estaban pues, gente que eran consejeros del Banco de Bilbao, gente de la política y gente que ponía el dinero. Entonces, pues ahí entró a Ramón de Vicuña, que era presidente del Consejo de Administración, y que los 2 primeros barcos que compró en subasta, mi abuelo, pues él le puso su nombre, el nombre de su padre, Ramón
Candina, el Ramón Vicuña, y la de su madre, Paz de Paz. Y entonces, bueno, pues luego fueron comprando barcos y vendiéndolos, ¿no? En el ínterin, pues mi abuelo fundó otra compañía que se llamó Compañía Naviera Velilla y Candina, y ahí él compró el barco de Candina, que era suyo. Velilla y Candina, aunque la compañía era de mi abuelo, el nombre viene porque Velilla era consejero del Banco de Bilbao. Y en estas cosas, pues hace falta cash. A ver, aquí van a muchas mercancías, hacer muchos tratos y hace falta mucha liquidez. Y para esto hace falta pues, tener pues, un banco o alguien relacionado con la banca para que te eche una mano, ¿no? Pero toda la gestión lo llevaba bien. Igual que la naviera Vidasoa, mi abuelo era el gerente. Y los demás, pues bueno, pues estaban ahí, pues en la administración, cobrando. Hubo épocas donde tuvieron buenos dividendos, otras no tan buenos, porque ha habido crisis como en todas partes. Y ya se encargaba de todo, de este asunto. Y luego, bueno, pues en relación con el mar, luego os contaré que su primer hijo murió ahogado, pero su segundo hijo, José María Candina, pues también se dedicó a temas de mar. Y entonces pues, montó una cosinataria. Lo que pasa pues que este hombre murió joven. A los 29 años, en una comida con ostras, pues tuvo una infección y una peritonitis, y todavía no llegó la peritonitis, de lo que hablaba mi hermano enseguida, y murió. Dejando un hijo póstumo, porque tenía otro hijo, una hija. Y entonces, bueno, pues mi abuelo pues hizo cargo un poco de todo aquel tinglado que tenía de tripulaciones y de negocio marítimo, hasta que ya, pues, José María Candina, fue su hijo, pues ya se hizo cargo a los 20 y tantos años, se hizo cargo de aquel negocio, y luego, pues eso ha seguido adelante, pues su hijo, José María Candina, ya vamos por la cuarta generación en el aspecto marítimo, ¿no? Estamos hablando de barcos, porque hablando de la familia, pues hay mucha rama en relación con la medicina, que igual es tan extensa como la rama naviera, ¿no? Bueno, esa es un poco su vida profesional, diría, ¿no? Estando en la naviera, bueno, mi abuelo fue nacionalista, pero tuvo una vocación tardía. En los ficheros aparece como afiliado al Partido Nacionalista Vasco a partir de los 46 años. Su hijo José Mari era secretario del Bachoqui de las Arenas, con 28 años. O sea, y Ramón Vicuña, pues eso, del Partido Nacionalista, ¿no? Uno de los importantes. Pero él fue un poco tardío. Yo en el libro lo he puesto Antonio Candina Ibarra con Y, porque en la partida de nacimiento su madre era Ibarra con Y. Él luego se lo cambió y puso I. Pero era justo, quizás, que en el libro, que es tu historia, pues se un poco a los hechos, ¿no? Bien, pues este hombre le pilló la guerra civil como a todos. Entonces, pues en aquel momento la compañía tenía 3 barcos, el Candina, el Ulía y el Urola, y bueno, pues que todos salieron corriendo, diríamos, ¿no? El Candina salió para Inglaterra, hizo 3 viajes redondos aquí trayendo material bélico. Al Urola pues fue hundido parcialmente en un bombardeo en Valencia. El Ulía intervino una corbeta de la Armada Nacional y le cambiaron de nombre, le pusieron Castillo de Morella, se dedicó a trasladar tropas y todo el material bélico. Y luego al final de la guerra fueron devueltos a la naviera de mi abuelo. El Candina tuvo unas vicisitudes muy importantes. Pues estando en Inglaterra, sí, ahí sí una compañía inglesa para tratar los barcos que estaban ahí, de la zona republicana, estaban ahí refugiados. Y entonces hizo unos viajes se fue hasta Siberia, a por madera, por un río. Una historia, la tengo por ahí escrita, una historia preciosa. En aquel ínterin se les heló el río, tuvieron que ir un remolcador a sacarlos, estuvieron casi 6 meses allí sin poderse mover. O sea y luego estuvo, cuando volvía, pues casi fue interceptado, pero se metió en el puerto de Bergen y ahí pasó la guerra. En la época de la guerra, a mi abuelo le pusieron una multa, como a todos los nacionalistas. No fue muy alta, pero fue multa, le pagaron todos sus bienes. Se quedó sin un duro, sin poderlo manejar hasta el año 41. Se le pagaron en el 37 y hasta el 41 no pudo disponer de nada. A la familia Vicuña, que era muy nacionalista por supuesto, pero Vicuña murió en el 35. Entonces a sus herederos, a sus mujeres y sus hijos, fueron a Biarritz y estuvieron ahí refugiados
y después una multa de 1 millón de pesetas. A ver, lo de la sota fue mucho más importante, las multas. Pero bueno, fue una multa muy importante. Y les pusieron como condición para volver a su pueblo, a Portugalete, que tiene un palacete al lado de Monte Colgante, pues que les dieran el vapor Candina. Entonces, ahí entra un poco la historia que me contó mi madre. Mi madre me contó pues, que el abuelo pues, había vendido los barcos porque estaban viejos. Cosa que realmente no es cierto, porque el Candina pues, se achatarró en el 66. Luego navegando otros 20 y tantos años más. El Lulú está en 55. El Lulú se fue hundido en Portugal. El Lulú está en 55. Entonces, es una historia un poco incierta. Investigando, pues ves pues que, y a través del registro mercantil, ves que los barcos no fueron vendidos a la compañía, sino fueron vendidos las acciones. ¿Qué pasó? Pues en el año 41, el hermano de Franco, Nicolás Franco, fue el presidente del Consejo de Administración de la nueva compañía naviera española. Y entonces, pues compraron, supongo, con precio de saldo, precio de chatarra los barcos, sin contar el fondo de comercio, sin nada, pues compraron los barcos, compraron las acciones. Las acciones formaron parte de la compañía nacional española hasta que la compañía desapareció en el año 49. Pero ya cuando se liquidó, el balance apareció 350.000 pesetas y cuando los barcos ya estaban a nombre de la otra compañía. Luego ahí fue un movimiento de dinero que tenemos que investigar y que supongo que se habrá pasado pues, a lo de la Sota y otros muchos que fueron en aquel momento diremos estafados. Luego, por allá, en el año 41, pues lo que diría el abuelo, yo pienso que para poder vender las acciones de la compañía, que tenía acciones, era el fundador y gerente, no era mayoritario era como de Vicuña, o la familia, pero sí tenía sus acciones. Luego mantuvo la relación con sus socios hasta tuvo 80 y tantos años. Tenía una oficina al lado detrás de la oficina principal. Al principio estuvo en la plaza circular, encima de lo que era la granja, en un barquito ahí, pues en el piso primero, yo lo visité alguna vez, estaba ahí. Luego pasó al edificio haciendo esquina detrás de la Iruña y ahí tuvo su oficina abierta con sus socios, iban a hablar de la bolsa, de sus negocios, y estuvo trabajando mucho tiempo con secretario y empieza durante mucho tiempo. Y entonces ahí, esta tarde, uno de mis primos me ha traído un recuerdo. Estaba en su casa y resulta que es una vidriera de la compañía Vidasoma, y ahí pues la bandera, la ve tal, que me ha gustado mucho el regalo. Bueno, hablando un poco de la memoria histórica y investigaciones, estuve una vez en un museo y apareció un cuadrito de un barco, un museo marítimo, que no habrá que ver un barco, pero era un cuadro un poco especial, casi como de encargo. Aparece un barco visto de babor y entonces aparece pues, la bandera de Bilbao, aparece yo veo la bandera de la naviera del abuelo, en la chimenea la ve y tal, y abajo un titular. Y en el carro ponía Mercedes, donación de no sé qué. Bueno, y entonces me fijo y ponía en la leyenda, barco Mercedes de la compañía naviera, no me acuerdo en este momento cómo se llama, que fue hundido por un submarino. Y entonces dije, esto está mal redactado. Entonces la veo en el editor y dije, a ver, este barco era de Neuer. Y fue el Urola. Cuando se compró, se llamaba Mercedes, era la Ortiz del Ceñano, la naviera la Ortiz del Ceñano. Y entonces, cuando compras un barco, generalmente los salvadores le ponen su nombre, conocidos, o el abuelo ponía muchos nombres de ríos de Guipúzcoa, pues el Urola, Irati, y en aquel momento aquel barco todavía se llamaba Mercedes, porque lo acababan de comprar, pero ya tenía la chimenea y la bandera de la compañía. Y entonces esto me extrañó, no, está hundido, no. Y miraba efectivamente, era otro Mercedes, el anterior, que fue hundido en el año 18 por un submarino alemán. Entonces yo se lo dije al director del museo, no sé si lo habrá corregido. Pero luego me quedó la duda, digo, hay un cuadro, esto son cuadros que se encargan los gerentes de la compañía, los propietarios de las compañías para tener en su despacho, o donde sea, pues mira, el barco lo acaba de comprar y es mío. Y está ahí la foto, o bueno, antes no había fotos, encargaban a pintores especialistas del tema marítimo, aquí los cuadros. Y entonces pregunté
oye, pregúntale quién es este propietario, ¿no? Pues es una señora que está en un asilo y que ¿dónde salió este cuadro? Que me extrañaba. Lo que hizo la señora, pues se lo regaló su marido, porque ella se llamaba Mercedes, ¿no? Y que lo habían comprado en una moneda. Bueno, y entonces a mí esa historia no me cuadró. Yo sé, porque lo he investigado, que el palacete de Aragón de Vicuña, que estaba después de Corrante, pues tuvieron que salir corriendo cuando la guerra y se refugiaron en Gary. Y el palacio fue asaltado y arrasado y se llevaron todo lo que había. Y ese cuadro seguro que estaba allí. ¿Cómo llegó una moneda? Pues nunca se sabe. Pero no puede ser que un barco, un pintor cualquiera, pinte un cuadro con un motivo expreso, detallado, de una naviera. Eso nos da un poco de historia. Es que sí recuerdo que leí ayer una noticia, pues que los de la Sota pues han recuperado, iban recuperando su patrimonio, y han encontrado un cuadro en el Intendente de Burgos, que estaba no sé dónde, y se lo han devuelto. Y está... Entonces, con esos temas hay que ir poco a poco recuperando, si se puede. Bueno, a ver qué más tengo para que contar, que se me olvida. Que se me está viendo la chapa muy larga, ¿eh? Bueno, el abuelo, pues ya has visto, ya le hemos dejado un poco a la familia, un poco de todo. Hizo donaciones al asilo, ya hemos hablado, pero no muy religioso. Dejó una beca para un seminarista, misas perpetuas, cosas de ese tipo, que bueno. Y luego, pues ya yo, pasando un poco más, conociendo un poco la historia de todos los barcos, me animé un día y dije, ¿por qué no me hace una maqueta de un barco? Y me di a hacer la maqueta del Candina, con fotos y con tal, cogí unos paralés, hice un poco de dibujar, y hice un alzado, y empecé a dibujar ahí la copa, la proa, los mástiles, estos dibujos, y dije, bueno, vamos a hacer una maqueta. Se venden por ahí, pero bueno, yo, entonces pues unas maderitas, unas cuadernas, un relleno de aislamiento, un poco de aguaplas, pintura, unos pinceles y tal, cuerdas, alfileres, pues hice una maqueta del Candina. Y bueno, pues ya me quedé satisfecho aquí, contento, y dije, oye, pues esto, ¿y por qué no navega? Y a lo mejor una maqueta aquí, falta de risa y tal, bueno, entonces, oye, le voy a poner un motorcito. Y di un juguete, me acuerdo de los hijos, pues de un coche teledirigido, casi creo que era de Fernando Alonso, de cuando estaba en la compañía de Renault, pues le quité el motor, le puse un motor eléctrico, pues con un radio de bici le hice un eje de motor, con una bici le hice con una chapita de tal, y con aquel mando, y le puse pues en la chimenea, le ponía un papel, le ponía al final, y ya iba haciendo pruebas, y pues cuando mejor me resultaba era con un poco de incienso, juntado con un poco de aceite, y le puse unas luces, y le puse incluso una música, un altavocito, y con el móvil le ponía pues el ruido de los motores por el Titanic, y entonces bueno, pues aquí yo ya qué hago con esto. Entonces, ¿dónde puedo poner? Entonces me ocurrió, en aquel momento, Eduardo Araujo estaba manejando un asunto en el estanque de Euskalduna, de pequeñas maquetas de veleros, hablé con él, un día me presenté con el barco. Pues aquel hombre pues, se quedó pasmado. Digo, ¿esto hay que? Eso tenéis que venir a promocionarlo, me invitó a ir a la radio, me invitó a hacer un curso sobre maquetas, y todas esas cosas que no hice, eso fue en el año 19. Y entonces a raíz de eso, pues hice una botadura del Candina, ya un poco a la parte de la familia, y ahí fuimos sobre todo para enganchar un poco a los niños, a los nietos, enganchar un poco con las historias del abuelo teníamos, ¿no? Y luego ya me leí y he hecho maquetas de todos. Y tengo todos los maquetas, todos son, y el día de mi cumpleaños, pues los saco, les pongo una piscinita de plástico que tengo en casa, y los saco a navegar. Luego los arreglo, pues se rompe todo, tampoco están como muchas grandes navegaciones. Y sí que me gustaría, pues igual el año que viene o un día que pueda, pues hablar con Euskalduna, porque tiene autorización, que tiene un estanque ahí muerto de risa, pero es preciso para eso. Hay unas gradas allí, una pasarela, y un estanque muerto de risa. Yo he ido a Nueva York y hay cantidad de gente ahí en los estanques con maquetas y con tal, y vas a Alemania, vas a Holanda, vas a Bélgica, y aquí estas instalaciones se promocionan mucho la ría, pero el tema naval, el maquetismo y el relación con el mar, pues respecto, pues muy poco, ¿no? Entonces algún día pediré permiso y haremos ahí una botadura con la familia de todos los barcos y a ver qué pasa. Y por aquí tengo algunas fotos del asunto, que no sé cómo funciona esto ahora, para ver algunas fotos. ¿Dónde están? Ahí. En el azul. Pero bueno, ya enseñaré.